Dios le bendiga, bendiciones. Vamos a estudiar la palabra de Dios, a seguir estudiando el libro de Proverbios y vamos a comenzar el capítulo número 5. Alabado sea el nombre del Señor. Dios le bendiga, bienvenido al que se va a quedar escuchando la palabra de Dios, bienvenido al que lo va a ver por ya después que lo haya quedado grabado. Dios le bendiga también y compartamos la palabra de Dios. Si así a usted le agrada compartirlo, hagamos. Si a usted le nace en el corazón hacerlo, y si no, pues está bien. Así que vamos a estudiar Proverbios capítulo 5. Ya vamos por el capítulo 5, donde dice que nos amonesta amonestación en contra de la impureza. Pero vamos a orar. Padre que estás en el cielo, en el nombre de Jesús de Nazaret, venimos delante de ti en esta noche, Dios de poder. Pongo en tus manos siempre mi vida, Padre Santo, está en tus manos mi boca, mi ser, mi cuerpo, mi corazón, mi pensamiento, siempre delante de ti, oh Dios de poder. Derramo mi alma en esta noche, Dios de la gloria, para poder anunciar, predicar tu palabra en esta noche, Dios de poder. Que el que tenga oídos oiga lo que el Espíritu habla a las almas, Dios de la gloria, por el poder de la palabra. Padre Santo, en el nombre de Jesús, tu santo Hijo, abriré mi boca para predicar tu palabra en esta tarde. Tu palabra no regrese vacía, tu palabra traiga, Padre Santo, alimento al alma, al corazón de aquel que lo necesita. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Aleluya. Estamos estudiando el libro de Proverbios. Estamos en el capítulo número 5, comenzando el capítulo número 5. Y la palabra de Dios dice así, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu de esta manera. Hijo mío, estad atento a mi sabiduría y a mi inteligencia, inclina tu oído. Óigase bien. O está aconsejando, diciendo, hijo mío, está atento a mi sabiduría. ¿A cuál sabiduría debemos de estar atentos? ¿A cuál voz? ¿A cuál sabiduría debemos de estar atentos nosotros? A la sabiduría terrenal, no, a la sabiduría que viene de Dios, la sana sabiduría que viene de parte de Dios. Debemos que estar atentos. ¿Para qué? Para escuchar la sabiduría de Dios, porque en la sabiduría de Dios hay salvación y vida eterna. Y a mi inteligencia inclina tu oído. ¿A qué inteligencia debemos de inclinar nuestro oído? A la inteligencia. A mi inteligencia inclina tu oído, a la inteligencia de Dios. O sea que debemos estar buscando la inteligencia y la sabiduría de Dios. No estar sujetos a pensando que nuestra propia inteligencia o nuestra propia sabiduría vamos a llevar una vida recta o vamos a tomar buenas decisiones en la vida. Entonces, lo que está diciendo aquí el proverbista es que nosotros como hijos, hijo mío, estad atento a mi sabiduría y atento a la inteligencia, tu oído. ¿Para qué? ¿Para qué necesitamos estar nosotros con la sabiduría de Dios y con la inteligencia de Dios? Para que guardemos el consejo y tus labios conserven la ciencia. O sea que si nosotros tenemos la sabiduría y la inteligencia de Dios, escuchamos, inclinamos nuestro oído a la inteligencia y a la sabiduría de Dios. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga, bendiciones. Alabado sea Dios. Para que guardemos el consejo. ¿Qué consejo nuestra alma necesita? ¿Qué consejo es lo que nuestra alma necesita o lo que como seres humanos necesitamos? El consejo de aquel amigo que le dice a usted, vamos a tomar, vamos a beber, vamos a mujerear, vamos a fornicar, vamos a adulterar, vamos a mentir, vamos a robar, vamos a matar, vamos a hacer esto, hacer lo malo. No, ese consejo no es el que necesitamos. Necesitamos guardar el consejo de Dios. ¿Y cuál es el consejo de Dios? El consejo de Dios, que nos acerquemos a su presencia y dice, vengamos a Él y estemos a cuentas. Alabado sea el nombre del Señor, bendito el nombre. ¿Para qué? Para que nuestros labios conserven la ciencia. ¿Por qué? ¿Por qué razón necesitamos
que tener el consejo, guardar el consejo de Dios, y en que nuestro labio haya ciencia, no la ciencia terrenal, sino la ciencia de Dios, la ciencia o la sabiduría que viene de Dios. ¿Para qué? ¿Para qué? Porque los labios, óigase bien, ¿para qué nosotros como hijos necesitamos tener la sabiduría de Dios y nuestro oído inclinado a la inteligencia de Dios? ¿Para qué? Porque los labios, óigase bien, estamos hablando amonestación en contra de la impureza, o sea, amonestación en contra de los deseos sexuales, la fornicación, el adulterio. Entonces dice, porque los labios, dice, de la mujer extraña destilan miel. Óigase bien. Los labios de la mujer extraña destilan miel, te endulzan el oído. A usted que es casado, aquella mujer extraña le endulza el oído. ¿Para qué? Para que aquella mujer usada por el diablo, guiada por el diablo, para que el diablo la trae al hombre casado. ¿Para qué? Para endulzarle el oído. ¿Con qué? Con sus palabras. Es una mujer extraña. La mujer suya es la esposa que Dios le ha dado. Esa es la ayuda idónea. Pero la mujer extraña dice que necesitamos tener sabiduría e inteligencia, y que nuestro oído se incline a la inteligencia de Dios para guardar el consejo de Dios y preservar en nuestro labio ciencia. Y cuando vengan las palabras que salgan de la boca, de los labios de la mujer extraña que destilen miel, Dios le bendiga. Dios le bendiga. Bendiciones. Esos labios que destilan miel, que te hablan con palabras bonitas, y el diablo te comienza a susurrar. Pero si tu esposa no te dice cómo te trata esta mujer, mira esta mujer cómo te trata bien, y te está induciendo y te está seduciendo a llevarte a pecar, no solamente contra tu propio cuerpo, porque el que adultera, alabado sea el no, aborrece su alma, y el que fornica peca contra su propio cuerpo. Entonces, aquí el proverbista los aconseja de que guardemos el consejo de Dios para ser librados de aquella mujer que de sus labios, aquella mujer extraña que de sus labios destilan miel. Tenemos el ejemplo de Sansón, un hombre que nació de un vientre estéril. Su madre era estéril, su madre no podía dar a luz. Pero el pueblo de Israel estaba pasando una situación terrible, y es que los filisteos los tenían como esclavos, estaban siendo derrotados por los filisteos. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces Dios, alabado sea Dios, de aquel vientre estéril, de aquella mujer, Dios le da vida y forma a un niño llamado Sansón y lo consagra para él. Y le da las instrucciones de cómo debe vivir, de cómo debe de andar, qué votos tiene delante de Dios. Pero aquel hombre se dejó seducir y ablandar por las palabras de la mujer extraña. La mujer extraña de los filisteos. Él se enamoraba de los filisteos, de las mujeres filisteas, y terminó siendo derrotado por una mujer. Aquel hombre podía vencer un león por el poder del espíritu que habitaba en él. Aquel hombre podía vencer con la quijada de un asno a 1000 hombres y matarlos. A los filisteos mató a 1000 hombres con una quijada de un asno. Aquel hombre podía tomar las puertas de la ciudad, echárselas al hombro y llevárselas a la cumbre. Pero este hombre se alejó del consejo de Dios y comenzó a dejarse seducir por los labios de la mujer extraña que destilan miel, y terminó perdiendo sus ojos. Y qué difícil es que aquel hombre, siendo un hombre fuerte, usado por Dios, termina sin visión, sin poder ver. Vaya que los que nacieron los que nacieron ciegos no han visto la claridad, la luz del día, no saben cómo son las casas, los árboles, las aves, solo escuchan con sus oídos. Pero Sansón había disfrutado de la creación de Dios, había visto.
Pero la consecuencia de desobedecer a Dios, de no atender al consejo de Dios, lo llevó a perder lo más preciado, sus dos ojos con el cual le servía para moverse. Y aquella mujer extraña sedujo a Sansón. Dalila sedujo a Sansón de tal manera que aquel hombre, el último voto que tenía, que era el secreto que estaba en su cabello, lo dio, se lo dijo. Se lo dijo a aquella mujer, y aquella mujer solo se durmió Sansón y le cortaron el cabello. Y perdió la fuerza que habitaba en Sansón. Era la última voto que había en Sansón, y fue el último que le faltaba para ser destruido. Ya era un borracho porque se emborrachaba y se metía con una prostituta, y después se llevaba las puertas de la ciudad a la cumbre. Este hombre llamado Sansón comenzó a jugar con Dios y pensaba que de todo lo que él hacía iba a salir libre de todas. Pero con Dios no se puede jugar y no se puede, alabado sea el nombre del Señor, poner en juego la salvación que Dios nos ha dado a nosotros por medio de Jesús, el Hijo de Dios. Y por eso dice el apóstol: ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Entonces aquí el proverbista lo está exhortando o lo está amonestando, alabado sea Dios, que los apartemos, que no los dejemos seducir por las impurezas, alabado sea Dios, carnales, alabado sea Dios, que van a querer venir a destruir tanto al joven, al soltero, como al que está casado. Y por eso dice: porque los labios, oiga Señor, ¿para qué necesita el consejo usted de Dios? ¿Por qué usted necesita tener la sabiduría de Dios? Estar atento a la sabiduría de Dios, y la sabiduría de Dios se encuentra en la palabra de Dios. La inteligencia, nuestro oído debe estar inclinado a la inteligencia. ¿Y a dónde está la inteligencia? En la palabra de Dios. Cada vez que escuche usted un mensaje, usted joven, cada vez que escuche un mensaje que le dicen no fornicarás, guárdate, no forniques, es Dios que te está dando el consejo para que cuando venga la mujer extraña con sus palabras que destilan miel, no te seduzcas y caigas en fornicación. A usted que alabado sea Dios, que escucha no adulterarás, le está hablando Dios. Es el consejo de Dios. Cuando usted escucha un mensaje de exhortación, es el consejo de Dios que está llegando a su vida, para que cuando venga el momento en el que el diablo ponga a la mujer extraña, usted no caiga rendido ante el adulterio, ante la fornicación y ante la codicia que el diablo le ponga enfrente. ¿Por qué? ¿Por qué usted necesita el consejo de Dios para guardar y ponerlo por obra? Porque la mujer extraña, ¿a quién usó el diablo desde el principio para destruir a Adán? A su propia mujer. Óigase bien, si usó a la propia mujer de Adán para destruir y para que desobedecieran a Dios, ¿cuánto más no va a usar a una mujer extraña para querer seducir a aquel soltero, o aquel casado, o aquel que está con su esposa, pero ahí anda suavizando el oído el diablo a través de otra mujer, endulzándole con palabras para que destilan miel? Pero es veneno que va a matar el alma, es veneno que va a destruir tu familia, es veneno que te va a llevar rumbo al infierno, porque el que adultera contra su propia alma peca. Aborrece su alma, dice que el que adultera aborrece su alma. ¿Por qué aborrece su alma? Porque se adulteró, se destruyó el matrimonio, se separan por la infidelidad. El hombre, como está separado y no se puede aguantar, ya no se reconcilia, sino que se separan. El hombre consigue otra mujer y se casa, la mujer consigue otro hombre y se casa. Adúlteros. Y están aborreciendo su alma. Entonces, el que está casado no caiga en infidelidad.
Porque después se va a divorciar o se va a divorciar y van a seguir estando en adulterio. Porque hasta que uno de los dos muera, entonces serán libres para casarse con otra persona. Por lo tanto, mientras vive, alabado sea Dios, aquella persona, aunque se divorcie, ese, alabado sea Dios, están ligados hasta que uno de los dos muera. Entonces, guardemos el consejo de Dios. Y nuestro oído esté atento a la sabiduría. Y nuestro oído esté atento a la inteligencia, a la voz de Dios, para guardar el consejo de Dios que lo mantendrá a salvo nuestra alma. Y la salvación de nuestra alma estará segura si guardamos el consejo de Dios y obedecemos el consejo de Dios. Alabado sea Dios, porque el diablo viene y te va a presentar, alabado sea Dios, porque los labios, te va a presentar a una mujer con los labios, porque los labios de la mujer extraña destilan miel. Te van a endulzar, te van a seducir, te va a querer seducir, te va a querer llevar, te va a querer, alabado sea Dios, a tú joven, te va a querer llevar a la fornicación, a tú que estás casado, te va a querer llevar al adulterio. Entonces, esté atento al consejo de Dios, al mandamiento de Dios que dice, no fornicarás, no adulterarás. Porque los labios de la mujer extraña destilan miel. No te va a hablar bonito, te va a hablar de la manera que caiga seducido, como cayó seducido Sansón ante Dalila y terminó destruido. Su ministerio se terminó, su ministerio quedó hecho pedazos, aunque Dios le respondió la última oración que hizo, pero Dios no quería que Sansón muriera de esa manera. Fueron sus decisiones que lo llevó a que su ministerio acabara de esa manera. Entonces, para que guardemos consejo y nuestros labios conserven la ciencia de Dios, la ciencia de la palabra de Dios. Porque la mujer, porque si no guardamos el consejo de Dios ni lo ponemos por obra, el diablo pondrá en nuestro camino al hombre, a la mujer de labios que destilan miel de su boca. Y su paladar es más blando que el aceite. Óigase bien, es blandita, te va a seducir. Te va a llevar a lo más, alabado sea Dios, bajo, alabado sea Dios, a pervertirte, te va a llevar a seducirte de tal manera que su paladar dice que es blando como el aceite. Se va a resbalar, a quererte cautivar. Pero dice que más el fin de la mujer, de la mujer, que en sus labios sus palabras son como miel suaves, dulces, bonitas, que enamoran. Al final es amargo como el ajenjo. Óigase bien. Al final de que aquel hombre, por no tomar el consejo de Dios, cayó en adulterio y siguió adulterando, alabado sea el nombre del Señor, él lo llevaba bonito, pero cuando fue descubierto, su matrimonio se vino abajo. Aquel joven, cuando aquella mujer lo seducía y lo envolvía, a ese joven sentía bonito, en lo carnal sentía bien, pero al final, cuando fue descubierto, sintió amargo y como ajenjo dentro del alma, alabado sea Dios, porque había destruido su propia vida, pecando, rebelándose contra Dios. Entonces, hoy se encuentra aquel que está en adulterio, en fornicación, se encuentra en una situación que tal vez ya no le pone importancia a santificarse. Tal vez no le pone importancia, su familia se destruyó, acabó con su familia, sus hijos.
por no guardar el consejo de Dios. Es por eso que Dios habla a tiempo al hombre y a la mujer para que enderezca sus caminos, para que cuando venga el diablo con la tentación no diga fue un error, no quisiste obedecer a Dios, es lo que fue, alabado sea Dios, porque el consejo de Dios siempre llega a nuestra vida para enderezar nuestra vida y caminar en rectitud delante de Dios, para que cuando el diablo venga no los haya desapercibido, sino que estemos firmes en la batalla, firmes peleando la batalla, firmes en Dios, obedeciendo la palabra de Dios en la tierra. Entonces hay que guardar el consejo de Dios. Cuando usted escucha un mensaje, no es solo para escucharlo, es para que usted lo ponga por obra, para que lo vivamos, alabado sea Dios, y vivamos el estilo de vida que Dios desea que vivamos en la tierra, y es en santidad, en rectitud delante de Dios. Por eso tenemos que guardar el consejo de Dios para obedecerlo. Dios le bendiga, alabado sea el nombre del Señor, porque en la esquina, por ahí, ha de andar rondando el diablo con la mujer extraña, que sus palabras destilan miel y que su paladar es más blando que el aceite, y comienza a seducir, mas su fin es amargo como el ajenjo. ¿Te imaginas Sansón moliendo en aquel molino sin sus dos ojos, frustrado, arrepintiéndose de que por haberle fallado a Dios, pero era demasiado tarde, ya no tenía la visión, ya había perdido sus dos ojos y estaba haciendo la burla de los filisteos? El diablo quiere que, alabado sea Dios, que aquellos que sirvamos a Dios, el diablo los quiere hacer caer para que sirvamos de burla después. Y no podemos permitirle al diablo que nosotros seamos burla del enemigo. Nosotros tenemos que estar parados firmes como iglesia de Cristo, esperando la redención de Dios por medio de Cristo Jesús de Nazaret. Y cuando el diablo se levante, derrotarlo en el nombre de Jesús de Nazaret. Lamentablemente lo que se escucha en las congregaciones es: cayó este hombre en adulterio, cayó esta mujer en adulterio, cayó este joven en fornicación, cayó esta jovencita en fornicación. Porque aunque vayan todos los días al culto y estén sentados en una silla, pero cuando el consejo, la palabra de Dios viene, no lo ponen por obra, les entra por un oído, les sale por otro, no hay temor de Dios en el corazón, viven una rutina religiosa, y eso es lo que no le agrada a Dios. Necesitamos ser reales, verdaderos delante de Dios, vivir el estilo de santidad que Dios quiere que vivamos en la tierra. Dios no quiere que solo esté metido en cuatro paredes, que está bien que hay que en el culto congregarse, ir, buscar de Dios, pero no es un estilo que va a estar pensando, alabado sea Dios, que ser cristiano es solo estar en cuatro paredes. El cristiano es el vivir el estilo de santidad en la cual vivió Jesús en la tierra. Ser cristiano es como Cristo vivió en la tierra y dijo, alabado sea Dios, el apóstol Juan: si alguien dice que es de él, debe de andar como él anduvo. Alabado sea Dios. Y Dios se movió en santidad. Jesús se movió en santidad en la tierra. Jesús fue tentado en todo, pero no pecó. Se mantuvo obedeciendo a Dios mientras vivió en la tierra. Alabado sea Dios. Por eso vemos esto en las congregaciones. Por eso lo que se escucha en las congregaciones es lamentable. Algo que no debería de pasar es lo que está pasando en las congregaciones. Lo que debería pasar en las congregaciones es que lo que se escuchara afuera, en los que en pecadores en las congregaciones tenía que ser. En esa iglesia se rompen las cadenas, en esa iglesia los ciegos ven, en esa iglesia los paralíticos se levantan, en esa iglesia hay poder del Espíritu Santo, en esa iglesia los endemoniados caen al suelo y son liberados. En esa iglesia son libres. En esa iglesia se siente el poder de
Dios, pero lo que se escucha en las congregaciones es, ahí cayó este hombre en adulterio, ahí se llevó a la mujer a este joven ha estado con todas las hermanitas, ha sido novio de todas las hermanitas de que van a ese culto, a esa iglesia, y es lo que se escucha en la iglesia. Este joven escucha, es que canta alabanza, pero escucha música mundana, es lo que se escucha. Alabado sea el nombre del Señor, y no se habla, ni se escucha, ni se vive la santidad que Dios quiere que vivamos en la tierra. No hay temor de Dios. Una rutina religiosa que no va a sacar al hombre de la esclavitud del pecado. Es una relación con Dios que los va a llevar a caminar en santidad en la tierra. Es escuchar el consejo de Dios y ponerlo por obra. Dios le bendiga, alabado sea el nombre del Señor. Bendito sea el Dios de la gloria, porque los labios de la mujer extraña destilan miel. Y su paladar es más blando que el ajenjo, mas el fin es amargo como el ajenjo. ¿Te imaginas a Sansón? Imagínate a Sansón sin ojos, moliendo aquel molino y los filisteos burlándose de él. Joven, ¿tú crees que cuando cuando el diablo te pone la tentación de la fornicación, es porque tú eres guapo? No, es porque el diablo te quiere ver destruido. El diablo te quiere ver sin la presencia de Dios. El diablo te quiere ver alejado de la presencia de Dios. Y te quiere ver destruido, y después que caigas en la fornicación, o usted que está casado caiga en el adulterio, el diablo se va a burlar en tu cara. Alabado sea el nombre del Señor. El diablo se va a reír a carcajadas porque caíste en la tentación que te tendió en el camino. Alabado sea Dios. Por eso escucha el consejo de Dios, para que no caigas ni te vuelvas un traidor dentro del evangelio. Porque al principio el pecado lo disfruta aquel hombre que es seducido por el diablo. Lo disfruta, pero cuando es descubierto el pecado por Dios, viene lo amargo. Viene el ajenjo, viene la amargura del alma. Es lo que le sucedió a David. David, cuando adultera, todo bien. Se le antojó adulterar y meterse y revolcarse con la mujer de Urías, el soldado. Y después la mujer se bañó y como que no había pasado nada. No, como no está el marido, no está Urías, el rey, me voy a seducir al rey. Y se levantó de mañana y comenzó a bañarse al aire libre, desnuda, seduciendo con su cuerpo. Y David, que se levantó todo adormitado, en vez de estar en la guerra, porque era tiempo donde los reyes estaban en guerra, él se quedó en palacio. Y cuando ve a aquella mujer lo comienza a seducir. Alabado y aquel hombre comienza a codiciar el cuerpo de aquella mujer y la manda a llamar y le dice que esta es mujer de Urías Eteo, pero ya había entrado por los ojos la codicia y la fornicación, y el adulterio había llegado al corazón del rey, y no le importó que fuera mujer de Urías. Se acostó con ella y luego la mandó para la casa. Aquella mujer sin vergüenza se bañó y como que no había pasado nada. Pasaron los días, las semanas. Aquella mujer, David dijo, aquí nadie ha visto nada, pero del ojo de Jehová no se escapa nadie. El diablo utilizó a Betsabé para tentar a David. David estaba en la carne. David terminó siendo seducido y adulterando contra la mujer de uno de los mejores soldados que tenía. No solamente adulteró, traicionó al soldado. Urías era capaz de dar la vida por el rey. Urías era fiel al rey hasta morir.
Pero Urías no sabía que el rey lo había traicionado. David pensó que, dijo, no, pues nadie se ha dado cuenta. Urías está en la guerra, pues no se va a dar cuenta. Pero de Dios no se puede burlar nadie. Los podemos burlar del hombre, o usted puede esconderse y pecar y que el líder o donde usted se congrega no se den cuenta, pero a Dios, a Dios usted no le va a hacer una jugadita. Que alabado sea el nombre del Señor, que Dios, que va a tener todo oculto y Dios no se va a dar cuenta. Dios escudriña y Dios sabe los pasos que nosotros damos en la tierra. Dios sabe cómo hablamos, cómo actuamos, qué pensamos y qué hay en el corazón y qué hay en nuestra alma. A Él no lo podemos engañar, ni con apariencia de santidad, andando una Biblia en la mano y andando bien vestido, o andando, alabado sea Dios, y gritando fuerte, aleluya, gloria a Dios en los cultos, haciendo solo bulla, pero no hay santidad en el alma. Dios no se puede engañar, alabado sea Dios. Y Dios hizo que de ese adulterio la mujer de Urías quedara embarazada, alabado sea el nombre del Señor, para ponerle complicado a David. Bendito sea el nombre de Dios, alabado sea Dios, porque de Dios no se puede burlar nadie. Porque Dios es el que hace que se engendre y alabado sea Dios, y haya, alabado sea Dios, y se reproduzca en el vientre, pues en el adulterio que cometió David. Él pensó que eso era una acostadita nada más. No, ¿cuál acostadita? Dios hizo que, alabado sea Dios, que dentro del vientre de aquella mujer se formara, alabado sea Dios, un embrión, y quedar embarazada de ese adulterio. Alabado sea Dios, para confrontar la sinvergüenzada, alabado sea el nombre del Señor, del rey David. Bendito sea. Ni pasado la semana la mujer se da cuenta, porque la mujer dice que llega y se baña y como que no ha pasado nada. Porque esa es la mujer extraña. Adultera y se va a bañar. Se bañó bien perfumada. Viene el esposo y como que no ha pasado nada, como que no ha adulterado. Así es la mujer extraña. Adultera, va y se baña, se perfuma y espera a su esposo. Como que no ha pasado nada. Y vaya a ser sorpresa de Betsabé, la perversa esta. Se da cuenta que está embarazada. Y le manda mensaje al rey: estoy embarazada. El rey estaba, no, pues me hice esta jugadita, dice, me acosté con la mujer de Urías y no ha pasado nada, quizás pensaba. Pero cuando Dios llega y lo azota y llega el mensaje, está embarazada. Ahí viene lo amargo. Ahí viene lo amargo, lo que dice aquí, Proverbios. Y lo escribe el mismo Proverbio, el mismo Salomón. Proverbios. Mas su fin es amargo como el ajenjo. ¿Cómo se sintió el rey? Se le fue el gozo. Se le descubrió la sinvergüenzada. Entonces hay que atender primero el consejo de Dios para no entrar a estos graves problemas en la vida. El rey David desobedeció la ley de Dios. El rey David sabía de la ley de Dios: no adulterarás, pero él adulteró. Sabía el consejo, pero no lo vivió. De nada sirve que sepamos los mandamientos y el consejo de Dios si no vivimos la palabra de Dios. ¿De qué me sirve a mí decir, ir al culto todos los días y saber de la Biblia y tener conocimiento, si cuando se me presenta el momento de fornicar, yo fornico? De nada me sirve vivir una vida de apariencia delante del hombre, creyendo que soy gran cristiano cuando soy un sinvergüenza. Entonces aquí hay que vivir el estilo de santidad que Dios demanda en el que vivamos en la tierra. Y el rey, cuando le llevan la noticia, el rey dice: hay que mandar a traer a Urías, porque el perverso, cuando ya cae en adulterio, no haya de qué forma cubrir el adulterio en el cual ha caído.
Se comienzan a hacer las víctimas. No, es que fui seducido. Ay, no, es que aquí hay. Y comienzan a hacerse las víctimas después que se han revolcado en adulterio. Y le comienzan a echar la culpa al diablo. Es que el diablo me engañó. Es que el diablo no te ha engañado. Tú conoces la verdad. Tú no eres ignorante. Uno que es cristiano no es ignorante. Uno conoce la verdad de Dios. Si uno peca es porque le da la gana pecar y fallarle a Dios. No hay que venir a echar la culpa al diablo. Es que el diablo me engañó. El diablo no tiene potestad sobre ti. Desde que aceptaste a Cristo, hay un espíritu de poder en ti. Hay dominio propio en ti. Alabado sea Dios. Y hay un libre albedrío de obedecer a Dios o no obedecer a Dios. Y el rey, para cubrir su adulterio, porque el que es adúltero es perverso. La mujer que es adúltera dice, ¡ay! Y cuando lo descubre el esposo dice, pero es que tú me descuidaste, es que tú solo trabajando, no tenías tiempo para mí, nada, excusa barata, le dio la gana ser una adúltera. Alabado sea, no, es tal vez lo que él le iba a decir, aleluya, Betsabé a Uría, es que tú en la guerra y yo sola aquí, me has descuidado, es la excusa barata para ser una sinvergüenza, alabado sea Dios, porque el que es fiel, bendito el nombre del Señor, alabado sea el Dios de poder, y le ponga las tentaciones que le quieran poner, pero cuando el hombre es fiel, cuando la mujer es fiel, no hay tentación que lo pueda hacer caer ante el enemigo, bendito sea Dios, alabado sea Dios. Y el rey David ya sentía la amargura, sí, cuando vio a la mujer, a Betsabé, con aquel semblante y con aquella voz de malicia, de enamoramiento, porque dice aquí el proverbista que los labios de la mujer extraña destilan miel, provoca seducción, y su paladar es más blando que el aceite. Ajá, pero ya cuando después que el rey David, aleluya, con los labios de aquella mujer extraña, hallaba bonito en la carne, adulterando, aleluya, alabado sea Dios, adulterando con la mujer del soldado Urías. Después cuando Dios hace que de aquel adulterio salga embarazada aquella mujer, entonces viene lo amargo y lo ajenjo. Porque estaba por descubrirse que era un adúltero. Y los adúlteros los apedreaban en la ley. Los sacaban afuera y los agarraban a pedradas hasta matarlos. A la joven fornicaria que deshonraba su cuerpo, el padre de familia la sacaba afuera y la apedreaban hasta matarla. Porque habían violado la ley de Dios. Y aquel hombre, viendo, hay que mandar a traer a Urías. Hay que mandar a traer a Urías porque si yo adulteré, pero que ahora que se acueste Urías con Betsabé para hacerle cargo que el niño que está esperando, aquella mujer que está esperando Betsabé es de Urías. Y así yo salgo libre de este adulterio. Y esa es la manera en que el hombre, después de ser un perverso, quiere ocultar su pecado. Y dice la Biblia que el que oculta su pecado jamás prosperará. El que encubre su pecado jamás prosperará. Y es lo que quiso hacer David. Una estrategia de un sinvergüenza. Mandando a traer al esposo de Betsabé, a Urías, para que se acostara con ella. Y así le dijera a la Betsabé a Urías, estoy embarazada, quedé embarazada de ti. Pero de Dios no se puede burlar nadie. Así hace la mujer cuando ya adulteró y se da cuenta que está embarazada a causa de una infidelidad. Viene y se acuesta con el hombre rápidamente. O si el hombre está lejos, trabajando. Y la mujer está en su casa y adultera. Y se da cuenta que está embarazada a causa de aquel adulterio. Se pone rápidamente a presionar al esposo, que ven rápido, que me siento sola, que te necesito para así encubrir el adulterio. Y así hay muchas mujeres que han dado a luz hijos de adulterio. Y el esposo no se da cuenta. Pero tarde que temprano, Dios saca a la luz lo oculto.
No hay nada oculto que está en el cielo o debajo de la tierra que no ha de ser descubierto. Entonces aquí como ser humano nadie se la puede llevar de inteligente, porque al final de todo será descubierto en aquello oculto que estás haciendo. Aquí debemos tener una vida intachable, agradable delante de Dios, porque todo lo oculto que hagamos Dios lo va a descubrir. Y Urías llega al palacio donde el rey. Urías viene alegre, algo quiere el rey, algún mensaje quiere el rey que yo lleve al ejército. Y David desesperado, no, pues mira, vente aquí, vete a tu casa, ve a dormir, vete a tu casa y ve a dormir con tu mujer y mañana regresas. Urías no quiso ir a dormir. Urías se quedó en la puerta del palacio, pero no fue a su casa, porque dijo, ¿cómo yo voy a ir a gozar con mi esposa en casa cuando mis compañeros están allá en guerra, en batalla? No es justo, dice. Y se quedó aquel hombre pegado, porque en tiempo de guerra nadie podía estar con su mujer. Entonces Urías se quedó en la puerta del palacio durmiendo. Y los criados vieron que Urías no había ido a dormir a la casa como le había ordenado el rey. Y le mandan y le llevan el mensaje al rey. Urías no ha ido a la casa a dormir, a la casa de él a dormir. Se ha quedado aquí en el palacio. Viene el rey y comienza a emborrachar a Urías para ver si así borracho Urías se va a dormir con su mujer. A un borracho Urías no se va a dormir con la mujer, se queda durmiendo en el palacio. Es que cuando quieras ocultar el pecado no lo vas a poder ocultar. Por más que trates de ocultar el pecado que has hecho, no lo vas a poder ocultar. Se le terminó la estrategia al rey de que se fuera a la buena, quiso hacer que se fuera a acostar Urías con la mujer, no pudo. Lo emborrachó, no pudo. A la tercera, cuando le dijeron que no había ido Urías a dormir a su casa con su mujer, hace una carta, manda un mensaje, lo escribe y se lo da a Urías. Urías era tan fiel al rey que no vio lo que había en el mensaje. Así como se lo dio el rey a Urías, llegó el mensaje al ejército, a donde estaba aquel líder del ejército de David. Urías no sabía que en la carta decía que lo pusieran a él enfrente de la batalla, a lo más recio de la batalla, donde estaban los hombres más valientes para pelear. Y cuando estuvieran enfrente de la batalla, abandonaran a Urías y lo dejaran solo a la intemperie, para que sus enemigos traspasaran a Urías con las espadas y lo mataran, para así lograr encubrir el adulterio que había cometido David. Así fue la estrategia que usó David para encubrir su adulterio. ¿Le funcionó? No. ¿Te va a funcionar las estrategias que haces para encubrir el pecado? No te van a funcionar. Porque aunque Urías murió en el campo de batalla como buen soldado, Dios iba a juzgar el pecado de David. Aunque David encubrió el adulterio de la sociedad, Dios iba a castigar el pecado de adulterio y de asesinato que había cometido David. Pasado el año, llevaron la noticia donde David que Urías había muerto. Le volvió la paz al alma momentáneamente a Urías. Se le fue la desesperación y la amargura, mas el fin es amargo como el ajenjo. La amargura que sentía en el alma David se le fue por un momento, porque encubrió el pecado, encubrió el adulterio matando a Urías. Pero esa paz era momentánea,
porque había adulterado y el pecado estaba delante de los ojos de Jehová. Y comenzó lo amargo de David. Pasado el año, este se hizo el loco. David iba al templo, adoraba a Dios, pasó un año. Nadie se ha dado cuenta del pecado que he cometido, decía David. Esta gente nadie se ha dado cuenta. Me salió perfecta la estrategia de matar a Urías. Ya está a punto de dar a luz mi hijo del adulterio. Ya Betsabé ya es libre porque Urías ya está muerta. Ya puedo estar con ella en paz. Pero él era que había matado a Urías. Iba al culto, adoraba, cantaba, tocaba el arpa como si nada. Pasado el año, así hay muchos dentro de las congregaciones. Se dejaron envolver por los labios blandos de la mujer extraña. Se enredaron en el pecado, en el adulterio y en la fornicación. Y ha pasado el año y dice, nadie me vio que fui a adulterar en aquel hotel con aquella mujer, o con aquella hermana, o con aquella diácono, o con aquella diaconisa, o con aquella joven de liderazgo, o con aquella joven del coro, porque aún dentro de la iglesia hay jóvenes que cantan en el coro que han fornicado con el otro joven, con el pianista, con el baterista, con el que toca la guitarra, con el líder de jóvenes, ha fornicado y no se dan cuenta. Dios va a descubrir lo oculto en las congregaciones. Y todo lo oculto sale a la luz. Y lo que no es verdadero caerá por tierra. Y la santidad falsa se reflejará. Y no habrá quien detenga el juicio de Dios sobre las congregaciones, porque muchos líderes perversos han querido llevársela de listo como David, encubriendo su pecado y aún así sirviendo en el altar como si nada ha pasado, viviendo una hipocresía, viviendo una vida hipócrita, que aparentando una santidad y predicando la santidad de Dios, pero no la viven en una perversión terrible. Y Dios tendrá que descubrir lo oculto y demostrar que de Dios no se burla nadie. Alabado sea el nombre del Señor. Bendito sea el Dios de la gloria. Dios le bendiga hasta Brasil, bendiciones. Alabado sea el nombre del Señor. Bendito el nombre de Dios. Pasó el año, David iba al culto, iba a la iglesia y como si nada. Pero al final Dios tuvo que enviar al profeta, porque hay hombres de Dios que se les revela la maldad que hay entre el pueblo, en las congregaciones, aún en los pastores. Ay, Dios tendrá que revelarle a aquel hombre que camina en santidad delante de Dios, y tendrá que ir a decirle, como le dijo Juan el Bautista, alabado sea Dios, al rey Herodes: no te conviene estar con la mujer de tu hermano. Alabado sea el nombre del Señor. Y Dios se le presenta a David al año cumplido por el profeta Natán y le dice la verdad. Pero le dice: tu pecado te he perdonado, pero la espada no se apartará de tu casa. Aquel hombre quizá fue restaurado de aquel adulterio, pero en su casa no hubo paz. La consecuencia de su pecado lo llevó hasta morir en la tumba. ¿Acaso que quieres tú pagar consecuencias del pecado aún dentro del evangelio? No, yo no quiero pagar consecuencias del pecado. Yo quiero que Dios me ayude a vivir en santidad. Ese es el objetivo nuestro, de no hacer lo que a Dios no le agrada en la tierra. A David le mortificaba ese adulterio. Cuando se dio cuenta que su propio hijo violó
a su hija. ¿Te imaginas? Qué espadazo en el corazón de David. Le podía reclamar David a Dios diciéndole, ¿por qué está pasando esto en mi familia? No. Le venía a la mente el recuerdo del pecado que había cometido y las palabras de Dios que le había dicho, la espada no se apartará de tu casa. Cuando el hijo mata al hermano porque le había violado a su hermana, otro espadazo. Cuando Absalón le quiere quitar el trono, otro espadazo. Consecuencia de haber adulterado. Porque al fin dice, después que es seducido con los labios de la mujer extraña que destilan miel y te llevan al adulterio, a la fornicación, te llevan a cometer, alabado sea, a pecar contra Dios y contra tu propio cuerpo. Al fin es amargo como ajenjo. Había amargura cuando se le venía el adulterio a David. Había amargura en su alma. Arrepentimiento, pero ya solo tenía que aferrarse a la humillación a Dios, porque no podía cambiar el pasado, pero ese pasado lo golpeó mientras vivió y tuvo que sobrellevar esa consecuencia del pecado en vida hasta que murió. Y es lo que no hacen, la humillación es lo que no hacen los perversos cuando pecan, sino que lo que dicen es, no, si aquí lo tienen amor, porque yo adulteré, solo de adulterio hablan, ¿no? ¿Y de qué quieres que hable, pues? No, porque yo forniqué, solo de fornicación habla, solo me pasa recordándome un pecado siempre. No, estamos advirtiendo a los demás para que no vayan por ese camino de muerte. Si tú ya caíste en ese pecado, es porque tú quisiste. El consejo se te fue dado a tiempo. Cada vez que iba al culto te exhortaban con la palabra de Dios para que enderezaras tu vida. Alabado sea. Y ahora usted que está siendo seducido por una mujer, usted que se siente atraído por los deseos carnales, reprenda eso ahora y no caiga. Ya está siendo seducido y está siendo seducido y comienza a codiciar usted el adulterio y la fornicación. El mensaje te está llegando a tiempo en esta noche. Alabado sea el nombre del Señor, para que no consumas el pecado de fornicación y el adulterio, sino que en esta noche reprendas al diablo y salgas de ese terreno peligroso donde el diablo te está seduciendo a través de una mujer extraña. Alabado sea el nombre del Señor, bendito sea el nombre de Dios. La misericordia de Dios en esta noche te está hablando. Bendito sea el Dios de poder. Y dice que más el fin de la mujer extraña, que destila miel y su paladar es más blando que el aceite, mas su fin es amargo como el ajenjo. Agudo como espada de dos filos, te destruye el alma. Cuando el diablo te presenta a la mujer extraña para que peques, destruye tu alma. Es como ese pecado lo usa el diablo como espada de doble filo. Agudo como espada de dos filos. Sus pies, dice, óigase bien, los pies descienden a la muerte. Óigase bien. ¿A dónde te conduce la mujer extraña, la fornicación? Aquella mujer que te invita a fornicar, a adulterar. Sus pies descienden a la muerte y te está llevando por ese camino de muerte. Porque los fornicarios y los adúlteros no entrarán al reino de los cielos. Sus pasos conducen al Seol. Sea inteligente. Tenga a su esposa fielmente. Séale fiel hasta que mueran. Son una sola carne. Los ha unido Dios en santidad para que el uno sea del otro. Fortalezcan esa familia en Dios. Y usted, joven,
Espere la voluntad de Dios, no se apresure a caer en fornicación, a ser seducido por la carne y terminar fornicando. Espere en Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Porque los pies de la mujer extraña, gobernada por el diablo, descienden a la muerte y sus pasos conducen al Seol. Sus caminos son inestables, dice, no los conocerás. Y si no considerares el camino de vida, los caminos de esta mujer son inestables. Hoy está adulterando con uno, mañana con otro, y así sucesivamente, usada por el diablo, va destruyendo una familia, otro joven, otra joven, y así va. Después que te hace el diablo que forniques, ya no te hace caso. Ya te ve con asco aquella mujer, ya te ve con asco, y ay, no, yo no te quiero. No, no, es que yo me quiero ir contigo. No, porque yo quería un rato contigo y no quiero estar más contigo. Y ve que es que mi esposa ya no me quiere. No, pues ahí ve qué haces. Así es el diablo a la joven que el diablo la seduce a través de otro hombre, a que caiga en fornicación después que fornicó, o el joven que después fornicó, ya no le hace caso ya a la tía. No, yo no quiero. Así fue el hijo de David con su media hermana. Después que fornicó con ella y la deshonró, la tiró. La aborreció, dice. ¿Así quieres que el diablo te trate? No. ¿Cómo vas a permitir que el diablo te trate de esa manera? A esta hija de David, pues, fue que la violaron. La violó su propio hermano. Pero tú con tu propia mentalidad, con la sabiduría de Dios, la inteligencia de Dios, vas a caer en fornicación y después que te traten como una basura. Siendo un instrumento de Dios en santidad delante de Dios, después quieres que el diablo, después que te seduzca la fornicación, te trate como una basura y te tire así y te desprecien y te aborrezcan. Después de haber caído en fornicación, en adulterio, ¿eso quieres? ¿Cómo vas a permitir que después que está bien delante de Dios tiene autoridad? Porque si el diablo se presenta, echa fuera demonios, rompe cadenas, te sientes en una paz, en una tranquilidad, en una felicidad en tu vida, y quieres tú que el diablo te seduzca con lo carnal y te lleve a esa situación que después seas aborrecido y te sientas destruido completamente. Sé inteligente, escucha la voz de Dios. Pero la mentalidad de muchos es, no, es que tú eres muy religioso, es que tú hablas de... Mucho mete la religión en la vida, mucho mete la religión en muchas cosas. No te dejes envolver por la carnalidad, por los deseos carnales. Es que aquí yo no predico religiosidad, yo no soy religioso, yo vivo un estilo de vida en santidad delante de Dios. Eso no es ser religioso. Vivir un estilo de santidad, de consagración a Dios, no ser religioso. Los del mundo, los carnales, los carnales ven que ese es un religioso. Eso no es ser religioso, ese es ser inteligente, ese es tener sabiduría, ese es tener conocimiento y guardar el consejo de Dios y vivir el consejo de Dios. Eso es vivir la vida de verdad, porque esa es la originalidad del hombre, la santidad. Dios creó a Adán y Eva santos. Eso es la verdad, la verdadera vida del hombre. La santidad es la verdadera vida del hombre. Y el pecado es lo que inventó el diablo después, la mentira. Vivir en el pecado, esa es la mentira en la que el hombre vive. Pero la santidad es la verdadera vida del hombre, en la que el hombre tendría que vivir en la tierra, es la santidad. Sus pies conducen al Seol. Sus caminos son inestables y no los conocerás. Y si no consideras, óigase bien, si usted no considera el consejo de Dios y se deja seducir por la mujer extraña que destila miel usada por el diablo, que te lleva a la fornicación y el adulterio, no conocerás el camino de la vida, no considerarás el camino de la vida. ¿Cuál es el camino de la vida? Aquí en el Evangelio Jesucristo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Dice: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Aquí en el Evangelio ya tendríamos que habernos negado a nosotros mismos.
¿Qué estamos haciendo dentro del evangelio sin negarlos a los deseos carnales? ¿Qué estamos haciendo dentro del evangelio sin haber, alabado sea Dios, aborrecido los deseos carnales por seguir a Cristo? Alabado sea el nombre del Señor, Dios le bendiga. Saludos hasta Pakistán, alabado sea el nombre del Señor. Bendiciones. Que allá es de noche, Pakistán, allá, bendiciones, alabado sea el nombre del Señor. Entonces dice, ahora pues hijos, óigase bien, me está aconsejando, ahora pues hijos, oídme, y no os apartéis de las razones de mi boca. Hay que oír la voz de Dios y no los apartemos de las razones, del consejo, de la palabra, de la sabiduría de Dios. Porque la palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera nuestro camino. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Por qué dice que no se aparte? ¿Por qué tenemos que oír las razones? Y no los apartemos de las razones de la boca, de lo que sale de Dios. Aleja de ella tu camino, óigase bien, aléjate de la mujer extraña que te seduce a la fornicación y el adulterio, aléjate. Ya te puse por ejemplo a Sansón, cayó y perdió el ministerio por dejarse seducir por las filisteas. Ya te puse por ejemplo a David, que se dejó seducir por Betsabé y terminó adulterando y matando a Urías, su soldado, terminando como consecuencia la espada de Jehová no se apartó de la casa de David. Vivió en amargura como ajenjo. Pero tenemos de ejemplo al joven José. Cuando fue seducido, lo quiso seducir la mujer de Potifar. José se paró como lo debemos de parar los hombres de Dios sobre la tierra. José huyó aún desnudo, pero huyó de la tentación. Y Pablo le aconseja a Timoteo huir de las pasiones juveniles. Mas sigue la paz y le comienza a exhortar que tiene que seguir. Entonces tenemos de ejemplo a José, que no cayó en la tentación de la mujer extraña, que lo estaba seduciendo y envolviéndolo y lo desvistió. Quizás José debería de bañarse, no sé, pero dice que salió desnudo, huyó desnudo. Y aunque la mujer, después que fue rechazada, se inventó que José la quería violar, mandaron a la cárcel a José por algo que no había hecho. Pero había paz, aunque estaba en la cárcel José, había paz y tranquilidad, que no había pecado contra Dios y le había sido fiel a su amo Potifar. Alabado sea el nombre del Señor. Eso es lo bonito en vivir en santidad, que aunque esté en tribulación, alabado sea el nombre del Señor, hay una paz en el alma que el diablo no lo puede quitar. Alabado sea el nombre del Señor. Y puede golpear de muchas maneras el diablo y atribular de muchas maneras, pero mientras haya santidad y no le hayamos fallado a Dios, Dios los prosperará como prosperó Dios a José aún en la cárcel. Alabado sea Dios. Y de la cárcel terminó siendo al gobernador de Egipto. Bendito sea Dios. Si lo guardamos en santidad, seremos puestos en alto. Y Dios los pondrá, alabado sea Dios, en lugares privilegiados, sirviendo a Dios y ayudando a los demás. Alabado sea el nombre del Señor. Y es lo que sucedió con José. Terminó siendo el gobernador de Egipto, ayudando aún a sus hermanos que lo habían vendido. Porque el Hijo de Dios lo perdona, dice, perdona. El Hijo de Dios perdona las ofensas. Y dice que aléjate de ella tu camino. José, el joven José se alejó de la mujer de Potifar, huyó. Es lo que tenemos que hacer nosotros, huir. Por eso están esos ejemplos, huir, huir,
Usted que está casado, huya de la mujer extraña que lo comienza a seducir en el trabajo, por medio del teléfono celular. Huya. Usted joven que está seduciendo a alguien, lo está seduciendo. Huya, huya, huya. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea Dios. Considere el camino y aléjese cuando el diablo lo esté haciendo tentar para que caiga y peque contra Dios y destruya su vida espiritual con Dios. Ay, para eso tenemos los ejemplos de estos hombres que caminaron en santidad, no para leerlos y decir, wow, wow, no, es para tenerlo por ejemplo y decir, de esta manera debo de comportarme. Pero los sinvergüenzas tienen por ejemplo a David diciendo, si David era conforme al corazón de Jehová y pecó, ¿qué más? ¿Qué puedo hacer yo? Excusándose en ejemplos que no deben de tomar para ser unos sinvergüenzas. A los hombres que tenemos que tomar, por ejemplo, en aquellos que vivieron en santidad y aunque fueron zarandeados por la tentación, ellos permanecieron firmes caminando en santidad. Los perversos toman, por ejemplo, a David, que David adulteró, que Dios lo perdonó, que aquí, que allá, y para ellos seguir en la misma sinvergüenzada del pecado. Pero aquí dice que hay que alejarlo del camino de ella. Así como se alejó José, alabado sea el nombre del Señor, así como se alejó José, alabado sea el nombre del Señor, de aquella mujer, así alejémonos del camino de la mujer extraña que la está dirigiendo el diablo para destruir tu matrimonio o para destruir tu honor. A usted, joven y jovencita, sea inteligente. ¿Qué hace una jovencita de 13, 14 años ya queriendo tener novio? ¿Qué hace si es una jovencita, es una niña? No tiene madurez, no se deje envolver por el diablo. Sirva a Dios, guárdese para Dios, camine en santidad para Dios, aléjese de la impureza, de los deseos carnales. Santifiquémonos para Dios. Sujetémonos a Dios. Dice a los hombres que los alejemos del camino de ella. Aleja de ella tu camino. O sea, no llegues al camino de esa mujer extraña, seducida. Sansón, Dios le bendiga, bendiciones. Saludos hasta Honduras, bendiciones. Sansón, él buscaba, se iba para de los filisteos a buscar. Se alejó del pueblo de Israel y se fue a vivir donde los filisteos, a donde estaba Dalila. ¿Y qué dice Proverbio? Aléjate de ella, aleja de ella tu camino, no andes en ese camino. No te acerques, dice, a la puerta de su casa. No te dejes seducir por esa mujer extraña. No te acerques a la puerta de su casa para que no le des a los extraños tu honor. Óigase bien. Usted que adultera, cuando el hombre cae en adulterio, dio su honor a extraños. El joven o la jovencita que fornica da su honor a los extraños, al pecado. No des tu honor. Guardarse, la jovencita o el joven, guardarse virgen hasta el matrimonio es un honor. Para los del mundo, pues los hijos del diablo del mundo lo ven raro, lo ven, ay no, que mira, que aquí experimenta. No, es guardarse virgen hasta el matrimonio. Es un honor. Es un honor. No fornicar en la juventud es un honor. Llegar al matrimonio sin fornicar es un honor. Joven, usted, pero la enseñanza de los padres perversos, no, toma, mujerea, haz lo que quieras, tú estás joven, disfruta la vida, porque para los del mundo, para los que están atados al diablo, al pecado, a fornicar, ese es disfrutar de la vida, ese es ir rumbo al infierno, vas camino rumbo a la muerte, al Seol, que si mueres así vas rumbo al infierno. Por eso dice, aléjate de ella tu camino, no te acerques a la puerta de su casa, para que no des a los extraños tu honor y tus años al cruel. O sea, no des tu juventud al diablo.
El diablo es cruel. El diablo vino para matar, hurtar y destruir. ¿Qué hace una jovencita de 17 años? Decepcionada. Decepcionada. Me traicionaron. Sí, tú fornicaste. No te guardaste, no esperaste al tiempo en que Dios te pusiera un hombre de verdad que te ame, te respeta y te sea fiel y te lleve al matrimonio y no fornique contigo, sino que te lleve a casarse el matrimonio. ¿Por qué? ¿Qué haces de los 17 años frustrada, llorando, con depresión? Porque fornicaste y aquel fornicó contigo y solo fornicó, te dejó, te aborreció y te dejó como una basura ahí botada. Porque ya te quitó el honor. Ahora aquel perverso va a quitarle el honor a otra mujer. Y así van. Esos perversos así van. Las mujeres extrañas así van también. Seducen al jovencito a fornicar. Después que fornicaron lo dejan. No, tú no sirves. Y se va buscando a otro. Entonces, hay que ser sabio, vivir la vida. Cada cosa tiene su tiempo. No hay que apresurarlo en la vida. Cada cosa tiene su tiempo. Entonces, ¿qué dice? Para que no des a los extraños tu honor. El que fornica y adultera entrega su honor con la persona que adultera y fornica. El que adultera es aquel que está casado. Llegó, firmó un papel en lo civil, se casó, pero estando casado toma la decisión de ir y adulterar, meterse a vivir con otra mujer a la cual le dicen a hoy una amante. Es una adúltera, es una adúltera. Es una adúltera porque es una perversa, una extraña que está destruyendo matrimonio. Esa está usada por el diablo. Y el hombre que no respeta a la mujer también está siendo destruido por el diablo porque está destruyendo a su familia, a la cual Dios le dio. Entonces está entregando su honor a extraños. Tus años al cruel. No sea que extraños se sacien de tu fuerza. Óigase bien, extraños se sacien de su fuerza. Y no sea que tu trabajo esté en casa de extraños. Y gimas al final. Ok. No sea que el trabajo que tú le des a los extraños, tu trabajo, le compres cosas, le lleves cosas y después al final te tire como una basura. Aquella mujer se aprovechó de ti, te sacó todo el dinero que te quería sacar, fornicó contigo y después que te sacó todo lo que tenía que sacar, te tiró y se fue con otro. Porque ya como no tienes dinero, ya fornicó contigo, te quitó todo tu trabajo, todas las cosas, te botó. Y ahí te quedas tú, gimiendo al final, llorando, a refugiarse que el hombre del alcohol y termina borracho en las calles por no tomar el consejo de Dios y no prestar atención. Yo he dicho siempre, y la Biblia lo dice y es clara, la criatura que más usa el diablo para destruir es la mujer. Es la mujer. Desde el principio. ¿A quién llegó primero Satanás? A donde Eva. Y es la criatura que más usa el diablo para destruir a los hombres y así llevar a la humanidad a la perdición. Y no se ofenda a usted, mujer, porque es la verdad. Usted puede estudiar la Biblia y es la verdad. Hombres fuertes fueron destruidos por mujeres. Sansón fue destruido por una mujer. David fue destruido por una mujer. Y muchos hombres. Salomón, el gran sabio, fue destruido por las mujeres. Tuvo 1000 mujeres. Y lo terminaron doblegando, adorando estatuas, siendo el más sabio. Entonces, usted, mujer, ¿qué mujer? Vístase con pudor y modestia. No sea un instrumento para destrucción, sea un instrumento para edificación. Donde usted le diga a la congregación que usted le diga, no, usted vístase como le da la gana, es que Dios mira el corazón, salga huyendo de ahí y dígale, no, la Biblia me enseña que tengo que vestir con pudor y modestia. ¿Qué hace usted
mostrando su figura de su cuerpo, su atributo como mujer, usted está provocando que los perversos, los carnales, los pecadores la codicien y pequen en el corazón con usted. Y usted dice que es cristiana y promoviendo su cuerpo a que la codicien, la fornica. Ah, no, pero es que yo no tengo la culpa que aquel hombre me codicie. No, no tiene la culpa. Si tiene la culpa, pues usted se viste seducivamente. Un pantalón en una mujer que es pegado a la piel, el que es carnal la codicia. E incluso faldas que son pegadas. Y yo he visto videos de mujeres que dicen que son cristianas. Se ponen faldas que son bien pegadas. Faldas que aunque son flojas, pero les quedan pegadas las caderas. Los perversos, los pecadores, y uno comienza a leer los comentarios. Y comienza a decir, así sí yo me hago cristiano. Porque aquella mujer da la vuelta, porque hay muchas cristianas que en la foto, en video, tienen esa maña de dar la vuelta aquí, pa. Y ahí entra el pecador, el perverso, el pagano, el carnal. Así sí me hago cristiano con esa bendición. Sea sabia, no sea un instrumento del diablo. No seamos instrumentos para edificación a Dios. Construyamos familias limpias, santas. Alabado sea el nombre del Señor. Tengamos buen testimonio delante de Dios. No dé su honor. Porque el problema de las mujeres es esto. Las mujeres son muy vanidosas. Y la mujer cristiana tiene que botar la vanidad. La mujer cristiana la mujer es muy vanidosa. Y por eso el diablo es el que ha inventado todas las modas posibles en la mujer para que la mujer muestre sus atributos de su cuerpo. Usted ve a las mujeres que están sin Cristo, cómo visten. Cómo muestran su cuerpo, su carne, para que el hombre le entre el adulterio y la fornicación por los ojos y la codicia y la lujuria llegue a cautivar a estos hombres perversos que están en la carne. Pero nosotros como hombres espirituales, como hombres de Dios, consagrados a Dios, que vivimos una vida consagrada a Dios, no nos tiene que mover en esa carnalidad en el que el diablo pone a esa mujer extraña, porque hoy ya no es necesario que se acueste con una mujer para fornicar o adulterar. Con solo ver, dijo Jesús, y codiciarla, ya adulteraste. Por eso esa carne tiene que tenerla bien sujeta en Cristo. Esos deseos carnales tienen que estar muertos y tiene que caminar en el Espíritu, porque ya hemos crucificado la carne juntamente con Cristo. Dios le bendiga, bendiciones, varón, hasta Perú. Dios le bendiga. Porque después dice, no sea que extraños sacien de tu fuerza y tus trabajos estén en casa de extraños y gimas al final. Hay que ser inteligente, no te dejes seducir por la mujer extraña para que después no estés lamentando al final. ¿Cuántos hombres en lo que yo predico en la calle me han hablado? Es que yo estoy aquí porque mi mujer me traicionó. Es que yo estoy aquí porque mi mujer me pagó mal. Es que yo estoy... Y se refugiaron en el alcohol. Y hoy están hundidos en las calles. Mientras que aquella mujer extraña que los arruinó, está como si nada, con otro hombre, gozando de la vida ya. Y aquel pobre hombre allá hundido en el alcoholismo en la calle, sin dormir, sin comer, sin trabajo, sin nada, sucio, apestoso. Porque no se fijó, no tomó el consejo de Dios. Y al final gimas, dice, gimas. Cuando se consuma tu carne y tu cuerpo y digas, ¿cómo aborrecí el consejo? ¿Cómo aborrecí el consejo? Es que por eso es a tiempo, es cuando el consejo, antes que las cosas pasen, hay que obedecer a Dios. Cuando la tentación se presenta, hay que reprender la tentación y seguir firme en el camino de Dios, obedeciendo el consejo de Dios para después no decir cómo aborrecí el consejo, porque ¿de qué sirve? Que después que aquella joven ya fornicó,
o aquel joven ya fornicó, o aquel hombre que tenía a su esposa y adulteró, o aquella mujer que tenía a su esposo adulteró, se arrepienta. ¿De qué sirve? Si ya pecó, ya adulteró. Era antes que tenía que obedecer el consejo. Después que ya pecó, ¿de qué le sirve recordarse el mandamiento de Dios? El vivir en santidad, si ya está embarrado en el pecado. Hoy vienen las consecuencias del pecado. Y dice que hay que tener oídos a las razones de la boca de Dios. ¿Para qué? Para que al final no gimamos y cuando se consuma nuestra carne por causa del pecado, no digamos cómo aborrecía el consejo, lo que dicen los jóvenes. Si le hubiera hecho caso yo a mi mamá, si le hubiera hecho caso yo a mi papá, hágale caso a la palabra de Dios. Obedezca a Dios, obedezca a la palabra de Dios y vivirá su alma. Vamos a ver cuánto, ya el tiempo va avanzando. Vamos a ir dando la explicación rápidamente porque... Y dice, y mi corazón menospreció la reprensión. Hace bien, cuando al final que el hombre ya peca, de nada le sirve decir cómo aborrecí el consejo. Mi corazón menospreció la reprensión. ¿Quién es que menospreció la reprensión? El corazón. Del corazón viene todo lo malo. Entonces, por eso cuando el dardo del diablo viene a la mente, como cristianos tenemos un escudo. Y ese escudo es la fe, y la fe está en Cristo. Y ese escudo, dice el apóstol Pablo, apaga, ¿qué? Apaga los dardos de fuego que lanza el diablo. Entonces, nuestra batalla está en nuestra mente, entendamos, nuestra batalla está en nuestra mente. En nuestra mente van a llegar sin fines, segundo a segundo o día tras día van a llegar pensamientos de parte del diablo, dardos del diablo a la mente. ¿Para qué? Para querer seducirnos y llevar ese pensamiento al corazón. Y cuando llega esto al corazón, viene la obra a hacer el pecado. Entonces por eso tenemos antes que ese pensamiento, para que ese pensamiento no llegue al corazón, en nuestra mente tenemos un escudo de la fe en Cristo. Entonces, ¿qué es la fe? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de las cosas que no se ven. O sea que mi fe tiene que estar en Cristo. ¿Y qué es la fe? Tener la fe en Cristo es que tengo que caminar en santidad y en rectitud. Es que yo tengo que obedecer a Dios ante toda obra del diablo. La tengo que desechar en el nombre de Jesús de Nazaret. Entonces, para que al final no digas cómo aborrecí el consejo o cómo y mi corazón menospreció la corrección, la reprensión. Y termines diciendo, no oí la voz de los que me instruían. Para que no caigas y digas, cómo aborrecí el consejo, cómo mi corazón menospreció la reprensión. Y no oí la voz de los que instruían. Por eso, cuando escuche la palabra de Dios, es Dios que te está aconsejando para cómo camines en la vida. Cómo actúes, cómo hables, cómo andes, cómo te diriges. Jesús les dijo a los discípulos, velad y orad para que no caigáis en tentación. Mire, estas son las palabras de aquel que no escuchó el consejo de Dios. Dice, ¿cómo aborrecí el consejo y mi corazón menospreció la reprensión? Ni oí la voz de los que me instruían y a los que me enseñaban no incliné el oído. Entonces, ¿por qué? El hombre termina fornicando y pecando, aún siendo cristiano. No escuchó el consejo. Aborreció el consejo de Dios. No oyó la voz de Dios con el cual lo instruía. Y estaba en el culto, pero el mensaje no le entraba por un oído, le salía por el otro. Y Santiago dice, no seamos oidores de la palabra y olvidadizos, sino que seamos hacedores de la palabra. Hay que oír, pero hay que hacer lo que la palabra de Dios lo dice.
Entonces, estas son las palabras de aquellos que pecan y después dicen, no oí la voz de los que me instruían y a los que me enseñaban no incliné mi oído. O sea, quiere decir que hubo alguien. Fuiste instruido, Dios siempre te va a enseñar antes de que peques que no debes de hacerlo. Al final es tu decisión, pero no hay excusa después de decir, el diablo me engañó. Porque es la mucha excusa de los cristianos perversos, cuando después que pecan, el diablo me engañó y cuando me di cuenta, ya estaba en el pecado, ya estaba fornicando, ya estaba adulterando. No. Excusa barata. Usted sabía la palabra de Dios, usted conocía el consejo de Dios, simplemente usted quiso volverse un traidor dentro del evangelio y pecando y dándole rienda suelta a su carne y yéndose a la lujuria antes que obedecer el consejo de Dios. ¿Cómo Adán le iba a decir a Dios? El diablo me engañó. Porque Adán le puso excusa a Dios cuando le dijo, ¿qué has hecho, Adán? No, la mujer que tú me diste me dio de comer del fruto prohibido. Adán sabía que no debía de hacerlo. Adán sabía. ¿Qué es lo que fue lo que hizo Adán? Desobedeció a Dios por obedecer a la mujer. Adán quiso poner de excusa a la mujer y echarle la culpa a Dios diciendo, la mujer que tú me diste me dio de comer del fruto que había en ese árbol. Porque el hombre cuando le falla, cuando peca contra Dios, no hay a quien echarle la culpa. Y mire Adán qué tan perverso es, que le echó la culpa a Dios. Dijeron, tú me diste esa mujer y esa mujer me hizo pecar. ¿Acaso no tenía libre albedrío Adán para decirle a Eva, tú comiste de ese fruto, pero yo no voy a comer, yo no voy a desobedecer a Dios? Ahí ve, arréglate tú con Dios. Pero Dios me dijo a mí que no debo de comer de ese fruto de ese árbol. Ya tú comiste, pues, ahí ve qué le dices a Dios, pero no. Adán dijo a comer también, y ya después cuando le presentó Dios para cuestionarle y para juzgarlo, le echó la culpa a Dios. Y la mujer le echó la culpa a la serpiente. Y eso es lo que le pasa a muchos perversos. Le echan la culpa, ay, que fui engañado. No, quisiste hacerlo. Quisiste hacerlo porque conocemos la verdad. Dice, la verdad nos hará libres. Desde que conocimos la verdad en Cristo somos libres. No somos ignorantes, conocemos la verdad, conocemos la palabra, conocemos lo bien, lo bueno y lo malo. Sabemos discernir lo bueno y lo malo. Somos seres inteligentes. Que lo queramos hacer en lo loco después que le fallamos a Dios, esa es otra cosa. Casi en todo mal he estado, dice. Óigase bien la vida que vivía. Casi en todo mal he estado. En medio de la sociedad de la congregación. Bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. Se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de agua por las plazas. Sea para ti solo. No para los extraños contigo. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Óigase bien. Alégrese con la mujer, con la esposa que Dios le ha dado. No se divorcie y se vaya a casar con otra. Y si usted está solo juntado y no se ha casado, cásese, porque si no, no está la bendición de Dios ahí. En esa unión de fornicación no está Dios. Alégrate con la mujer de tu juventud. No, ya viejo vas a dejar a tu esposa, te vas a divorciar y te vas a ir con otra, como muchos pastores que se divorciaron y se casaron con otra. No, alégrate con la mujer de tu juventud. Le está diciendo que ya a un hombre ya mayor. Como sierva amada y graciosa Gacela, sus caricias te satisfagan. O sea, con tu esposa, alégrate. Todo el tiempo. No adulteres. Alégrate con tu esposa. Dios te la dio y alégrate, pero en santidad. No te vuelvas en una perversión sexual como
como rameras, prostituyendo tu cuerpo, porque todo es en santidad. Recuérdese que aquí no es tener una intimidad en perversión como los perversos que tienen al diablo y que una lujuria y una perversión sexual terrible. Aquí todo es en santidad. Recuérdese eso. Aquí el matrimonio cristiano, si usted teniendo un matrimonio cristiano hace prácticas en la intimidad que son perversas, usted está endemoniado, usted no es hijo de Dios. Usted está endiablado y necesita arrepentirse y convertirse, porque si no va rumbo al infierno. Así de claro. Y su amor, recréate siempre. ¿Por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena? ¿Por qué tú vas a andar ciego con la mujer que no es la tuya? Con la esposa que no es la tuya. ¿Por qué te va a enceguecer tanto y vas a destruir a tu familia, a tus hijos, tu esposa? Por irte con la mujer extraña. Si al final vas a ser descubierto que eres un infiel, que eres un adúltero. Y terminarás destruyendo tu familia, tus hijos. ¿Por qué vas a andar con la mujer de tu extraña? La mujer extraña te está haciendo la pregunta el proverbista. ¿Por qué vas a andar con la mujer extraña? ¿Por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena? O sea que el que anda en adulterio anda ciego. Y dice la Biblia que aborrece su alma al que adultera. Y abrazarás el seno de la extraña. Porque los caminos del hombre están ante los ojos ¿de quién? Del pastor, del líder, de las congregaciones, ante los ojos de Dios. Porque los caminos de los hombres están ante los ojos de Dios. Y eso es lo que David pensó que no. Que iba a adulterar, mató a Urías y no pasó nada. Sus caminos estaban ante los ojos de Dios descubiertos. Y Dios juzgó a David a su tiempo. Le dio como un año para ver qué reacción tomaba, si se arrepentía, confesaba su pecado, pero David siguió ocultando su pecado, yendo al culto como si nada. Entonces Dios lo descubrió públicamente, que era un adúltero. Porque los caminos del hombre están ante los ojos de Dios, y Él considera todas sus veredas. Prenderá a los impíos su propia iniquidad. Óigase bien, a los impíos Dios los prenderá con la iniquidad que ellos practican. Y retenidos serán con las cuerdas de su pecado. Óigase bien. Serán juzgados con su pecado. Por sus pecados los juzgará Dios. Y los retenerá con las cuerdas de su pecado. Los confrontará. Él morirá por falta de corrección y errará por lo inmenso de su locura. Fíjese bien, el pecador erra por falta ¿de qué? De corrección, porque él no corrige su vida. Él no escucha el consejo. El pecador que murió sin Cristo, sin esperanza, está en el infierno, no escuchó la corrección. No corrigió su vida, su caminar, su andar. Él siguió viviendo como le daba la gana. Siguió viviendo como le daba la gana. No recibió corrección. ¿Y qué pasó? Y errará por lo inmenso de su locura. La locura de andar en la carnalidad y en el pecado lo llevará a errar. Los que hoy están gritando, esas almas en el infierno, su locura de no escuchar el consejo de Dios los llevó a ese lugar de tormento. No es culpa de Dios, es culpa de ellos mismos. Dios les presentó el camino de la salvación, que es Jesucristo, para que salvaran sus almas. Ellos tomaron la decisión de aborrecer el consejo de Dios. Hoy en el infierno te aseguro que ellos desean 2 minutos para arrepentirse y convertirse y ya no pueden. Ya no hay oportunidad. Ya no hay oportunidad. Alabado sea el nombre del Señor. Hasta aquí estudiamos el capítulo número 5. Ahora, en la siguiente transmisión, vamos a estudiar el capítulo número 6, donde
donde dice amonestación en contra de la pereza y la falsedad. Óigase bien, a Dios no le agrada la pereza tampoco. Así que vamos a estar viendo, mire, esto los va a ayudar a aquel que es perezoso, a que se levante, trabaje, haga algo por la vida. No todo le va a caer del cielo. Ay, no, Dios bendíceme, dame una casa, pero usted no trabaja. ¿Cómo Dios le va a dar una casa? Dios le da salud. Dios le da la salud. Dios le da un día más de vida para que levante y trabaje. Y usted acostado en una cama. Y usted quiere que Dios le regale un carro, que alguien venga, le dé las llaves, tenga este carro, se lo regalo. Trabaje. No trabaje con codicia, con lujuria o con codicia que la abarcar y se aparte de Dios. Trabaje con sabiduría. Todo tiene un tiempo. Trabaje con sabiduría y obtenga lo que quiera para sobrevivir en la tierra, mientras vive en la tierra. Pero dice la Biblia, hay que ser agradecido con lo que tenemos. Si Dios los añade más, pero primero busquemos el reino de Dios y justicia, y todo lo demás viene por añadidura. Entonces, estaremos hablando la siguiente transmisión. Amonestación en contra de la pereza y la falsedad. ¿Ok? Va a estar muy bonito ese tema. Son 35 versículos. Oiga, perdón, no son 35 versículos. Porque después dice amonestación en contra del adulterio. Este es en contra de la impureza, ¿no? Estamos hablando. Aquí amonestación en contra del adulterio. Entonces, el capítulo número 6 está dividido en dos partes. Amonestación en contra de la pereza y la falsedad, y amonestación en contra del adulterio. Entonces vamos a llegar hasta el capítulo 19 nada más. Y después vamos a estudiar amonestación en contra del adulterio. Y ahorita estudiamos amonestación en contra de la impureza. Así que hay que estar limpios delante de Dios. Pero vamos a orar. Dios bendiga a los dos personas que quedaron hasta el final de la transmisión. Y Dios bendiga a los que quizás van a escuchar cierta parte de este mensaje. Que Dios le bendiga. Si quiere compartir la palabra, la puede compartir. Pero vamos a orar para entregar este tiempo a Dios y despedirnos. Así que vamos a orar. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Padre que estás en el cielo, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Dios de la gloria, por permitirnos predicar tu palabra en esta tarde. Venimos delante de ti en el nombre de tu santo Hijo Jesús, derramando nuestra alma, nuestro corazón, nuestros pensamientos delante de tu presencia, Dios de la gloria. Por el poder de la palabra, bendícenos, guárdanos, fortalécenos, guíalos por caminos de rectitud y obediencia. Dios bendice a las almas a la distancia donde se encuentran, Dios de la gloria. Trae, Padre eterno, esperanza, salvación, vida eterna sobre los perdidos, Dios de poder. Que tu palabra llegue a los corazones necesitados, Dios de poder. Que el consejo de tu palabra llegue a tiempo, antes que ese hombre, esa mujer, sea seducido por el diablo y vuelva al pecado, Dios de poder. Tu palabra llega a tiempo y fuera de tiempo. Cuando llega a tiempo es, Padre eterno, para advertir y no caer en pecado. Cuando la palabra llega fuera de tiempo es para exhortar y juzgar después que el hombre ha pecado, Dios de la gloria. Pero bendice estas almas, bendice a sus hijos, bendice a su matrimonio, su familia, sus padres, sus abuelos, sus tíos. Añada salvación y vida eterna, añada salud sobre ellos en el nombre de Jesús. Padre eterno, oramos por los enfermos que se encuentran en un hospital, en la cama, en la casa. Padre eterno, que tengan, Padre santo, que están con fiebre, con, Padre santo, dolor en la columna, en los pulmones. Padre eterno, Dios de poder, Padre santo, haz tu obra, sana esos pulmones, que puedan respirar bien. Padre santo, sana esa garganta, Dios de poder, sana ese cuerpo de esa fiebre, Dios de la gloria. Padre eterno, sana ese hombre, esa mujer, ese niño de esa asma, en el nombre de Jesús de Nazaret. Por el poder de tu palabra, Dios de la gloria, por el poder de tu Santo Espíritu, Dios de poder, santifica
vivifica, Dios de la gloria, restaura, da vida, Dios de poder, echa fuera todo, Padre eterno, gastritis, todo cáncer, todo sida, Dios de poder, Padre Santo, todo azúcar en la sangre, Dios de poder, toda diabetes, cae a tierra, Padre eterno, y sean sanos por la llaga de Cristo, en el nombre de Jesús. Padre eterno, respalda tu palabra en esta noche, respalda tu palabra en el nombre de Jesús. Padre eterno, liberta al endemoniado, sea libre el que esté endemoniado por el poder de la palabra, sea libertado en el nombre de Jesús. Padre eterno, te damos gracias en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Así que Dios le bendiga, bendiciones, un placer, un gusto haberlos tenido en esta noche compartiendo la palabra de Dios. Hablamos en el Proverbios capítulo 4, si usted lo quiere estudiar, y pues cada quien lo puede hacer estudiándolo y entendiéndolo. Pero hemos estudiado el capítulo número 4, amonestación en contra de la impureza. Y vamos a estudiar, el capítulo número 5 que estudiamos, y vamos a estudiar la próxima, el capítulo número 6, donde habla la falsedad y la pereza, amonestación en contra de la falsedad y la pereza. Así que Dios le bendiga, la paz de Cristo. Recuerde que nuestra lucha no es contra el prójimo, sino que nuestra lucha es contra demonios, principados que se mueven en los aires. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, así que no pelee con su prójimo, ni con su pareja, ni con su mamá, ni con su tío, ni con su primo, ni con nadie, ni con el vecino, sino que alabado sea sabia, y aunque le hagan la guerra, usted vaya doble rodillas, porque su lucha es contra demonios, principados que están utilizando a esa persona para hacerle la guerra. Así que Dios le bendiga. Adelante Cristo, amémonos unos a otros y amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Amén. Así que Dios le bendiga. Adelante en Cristo. Bendiciones. Hasta la próxima. Dios le bendiga. Haz llover